Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio de esta semana de Ven Sígueme. Conversamos bastante ya en la primera parte acerca de las plagas, hablamos de todas menos una, todas las plagas y toda la necedad de Faraón de hacer caso y de arrepentirse y de dejar ir al pueblo israelita. Vamos hoy a concentrarnos en la última plaga y vamos a hablar algunas cosas interesantes acerca de esto. Sin más preámbulos, yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven Sígueme, bienvenidos. Y hemos llegado entonces al capítulo 11, vamos a leer lo que dice, vamos a empezar por el versículo 1 que es clave, dice lo siguiente: Y Jehová dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y ciertamente os echará de aquí del todo. El Señor sabía, Dios sabía lo que tendría que hacer, que sería lo que finalmente quiebre la voluntad de Faraón, de este hombre que no podía hacer las cosas de otra manera que no fuera a su manera. Y ya les dije, nosotros tenemos que aprender mucho en cómo reconocer eso. Lo hablamos bastante en la primera parte. Ahora, vamos a continuar. Vamos a leer los versículos 4 en adelante. Esta sería una prueba dura y terrible. Dice lo siguiente: Y dijo Moisés, Jehová ha dicho así: A la medianoche yo pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Nos preparamos para algo terrible y siempre hablar de estas cosas es complicado para mí. Trato de separarme un poco de lo que estamos leyendo para hablarlo tranquilo. Aquí empezamos a notar símiles. Podemos hablar de los símbolos y de la representación. ¿Qué es lo que va a costar? ¿Cuál es el precio a pagar para que ellos puedan ser libres, liberados de su esclavitud, liberados de esta opresión de Egipto, de su faraón, del trabajo al que eran sometidos, de no poder crecer, de no tener sus propias cosas, que no tenían heredades, posesiones, que no tenían nada? ¿Qué iba a costar que ellos salgan de esa situación? La vida de todo primogénito en Egipto, de todos. Creo que pueden notar cuál es la relación, cuál es el símbolo que existe aquí. Para nosotros ser liberados, para nosotros poder ser libres, tener la capacidad de arrepentirnos y ser perdonados, habría un gran sacrificio también, y costaría, y el precio sería muy alto, y ese precio a pagar sería el primogénito del Padre. Ahora pasemos al capítulo 12, y en el capítulo 12 hay una serie de instrucciones, de cosas que se va a hacer, y aquí empezamos a ver cómo se establecen varias de las costumbres, convenios, de la nación israelita, cosas que hasta ahora los judíos, algunas de esas las guardan y es bonito. Yo respeto mucho la cultura de los judíos, me parece lindo muchas de las cosas que ellos hacen y las podemos ver en su origen aquí en el Antiguo Testamento. Ahora, dentro de estas varias cosas que se les pediría a ellos observar de ahí en adelante, podemos ver una vez más estos símbolos. Versículo que estamos en el capítulo 12, vamos a los versículos 5 al 8 inclusive. Dice: Y el cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Muy bien, este es el inicio de una tradición y son las instrucciones que se les estaban dando para ese momento. A partir de ahí en adelante ellos observarían esta práctica, pero en esta primera ocasión
en esta primera vez, que es la que marca no solo el inicio, sino que está cargada otra vez de todas estas señales, vemos cómo se les indica qué sacrificio van a ofrecer. Ellos se iban a unir como familias, y si la familia era pequeña se unían 2 familias o más, pero se iban a unir estas familias, iban a preparar de cierta manera este cordero que tenía que ser primogénito, que tenía que no quebrársele los huesos, no tener ningún defecto, que tenía que ser joven, como dice, macho de 1 año, y que tenía que ser oveja o cabra. Entonces todas estas reglas, todos estos estatutos les decían que tenían que ser precisos. Ahora, no lo podían cocinar como un estofadito, esto no era la cacerola, tenía que ser al fuego y tenía que ser el animal íntegro, completo. Había una especie de faena que se hacía, se lo limpiaba, pero se permanecían los órganos dentro del animal y así se lo preparaba. Y es interesante pensarlo, tenía que ser completo, tenía que ser íntegro. Y ellos tenían que comerlo así. Y se les decía que lo que no se comían, porque todo se tenía que comer y nada de esto se bota, se regala, lo que ya no se comía tenían que dejar que se consuma en el fuego, ser inmolado. Como les decía, aquí vemos muchas de estas señales, de estos símbolos. El Cristo sería completamente íntegro, sin mancha, sin falla, perfecto, completo, el primogénito, y sería relativamente joven. Jesucristo fue inmolado por los pecados del mundo de 33 años. En el caso de estos machos, tenían que ser de 1 año. Esto les ayudaría a ellos a mirar hacia adelante a su Mesías. Esto les ayudaría también al pensar y al meditar en ello a entender lo que Él haría por ellos. Se les manda tomar de la sangre de este animal y marcar con ello el marco de sus casas. El dintel estaba hablando, este es el marco de la casa. Y se lo marca, fíjense, para que cuando pase el ángel destructor no mate allí al primogénito, para ellos ser protegidos. O en otras palabras, la sangre del cordero los protegería. Sería su protección, sería el símbolo de que ellos eran del Señor, eran de su pueblo. De la misma forma, la sangre expiatoria de Jesucristo, para nosotros la Santa Cena, al nosotros participar de nuestros convenios actuales, contemporáneos, nos convertimos en su pueblo y somos hechos suyos. Nos compra con su sangre preciosa. Y este convenio hace que nosotros seamos protegidos de la destrucción venidera. Les dije hace un momento, y se los dije al final de la parte 1, costaría muchísimo que el pueblo de Israel salga de Egipto, y asimismo costó mucho que nosotros podamos ser librados. Ahora, versículo 11 tiene algunos detalles interesantes más. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro báculo en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Detalles interesantes aquí. ¿A qué les recuerda cuando escuchan que los lomos estén ceñidos, que los pies estén calzados? La armadura de Dios tiene cosas en común y lo aprendimos cuando estudiamos el año pasado en Doctrina y Convenios. Esto de ceñir sus lomos, de estar calzados los pies y de comer rápido, báculo en mano, también era una forma de decirles que su salvación estaba próxima, que venía pronto. Y esto a mí me hace pensar, esta es la forma en la que se nos pide trabajar en la iglesia de forma apresurada y de llevar a cabo la obra del Señor, porque Él viene pronto y nuestra salvación está próxima. Ahora,
Este apuro para nosotros no es literal porque ya mismo llega la segunda venida, aunque ya mismo llega la segunda venida. Pero podría ser que nosotros vivamos, que vivan nuestros hijos, que vivan nuestros nietos y todavía no pase la segunda venida. Pero a pesar de ello, esta prisa que tenemos es por avanzar la obra, por mejorar nosotros, por bendecir a nuestros hermanos, por que tengamos las ordenanzas. Hay muchas cosas aquí, como les decía, sigamos leyendo y vamos al versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces ya les mencioné, ya hablamos un poco de eso, ahí está el versículo que lo desarrolla un poco más. Es bueno, será bueno conversar de esto con nuestras familias y decir de qué manera nosotros, como ellos, le expresamos a Dios o le demostramos que somos parte del pueblo del convenio. Y puede haber muchas respuestas correctas ahí, eso se los dejo. Ahora, también allí se instala esto de los panes sin levadura y otras cosas, y esto también es una representación del apuro. No hay tiempo para leudar el pan para que crezca, sino que se queda así, chato. Y habla de apresurar la obra también. Es un símbolo de su huida y de su salida. Leamos ahora los versículos 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito cautivo, del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese algún muerto. Eso fue lo que tomó, y es un gran dolor, pero eso fue lo que costó en ese momento, y si Dios lo hubiera podido hacer de otra manera, lo hubiera hecho. Tuvo que ser así. Ahora, esto a mí me hace pensar en qué cosas yo no me arrepiento, en qué cosas yo no cambio, que tienen que pasarme cosas terribles para yo arrepentirme. Esto fue lo que hablamos en la primera parte, tanto no ser como Faraón. Este asunto obviamente no es una balanza, no es que Dios cobró niño por niño. Estas cosas terribles siempre me hacen pensar. Es mejor arrepentirse a tiempo, es mejor hacer las cosas por las buenas. Fue un gran sufrimiento por el que pasaron los egipcios, pero fue un gran sufrimiento el que ellos infligieron también sobre los israelitas. El costo del pecado siempre es alto, no necesariamente por ser un castigo de Dios, sino por las consecuencias que vienen de eso. Ahora, versículos 31 y 32 dice: E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Finalmente, Faraón cede. Tuvo que perder a un hijo él y cuántas personas más que vivían junto con él, siervos del rey y la familia cercana al rey. Faraón. Es lo mismo. Pero todos los egipcios, ver este lamento y este dolor, y que en toda casa alguien tenía razón para llorar, tiene que haber sido algo terrible. Ahora, se nota en la forma en la que habla Faraón, se nota cómo se sentía derrotado y cómo él va por cada punto de los que había estado negociando. Vayan ustedes con sus esposas, sus hijos, vayan todos. Lleven a sus animales, llévense a todas sus cosas, vayan, adoren a Dios, bendíganme a mí también, por favor, oren por mí. Y para mí esto suena, siempre que vemos una persona que, bueno, no siempre, pero muchas veces, como les decía, cuando visitamos a una persona, cuando sabemos de alguien que no está yendo a la capilla, ellos a veces tienen esto de ora por mí. Nosotros no somos intercesores.
No hay un vínculo entre nosotros, las personas y Dios. Cada persona tiene que tener su propia relación con Dios. Y en esto yo veo también que nosotros podemos no pecar, no lo diría así, pero que nosotros podemos aprender que yo puedo orar a Dios. A veces quisiéramos que el profeta ore específicamente por nosotros, el presidente Nelson o alguna autoridad, el obispo, le decimos ore por mí. No hay intermediario. Yo puedo orar directamente a Dios. Yo puedo pedirle que me bendiga a mí, que bendiga a mi familia. No digo esto como una seria crítica a Faraón, sino como una observación para nosotros también, que aprendamos a entender. Obviamente podemos recibir de alguien más una bendición del sacerdocio. Obviamente autoridades generales cuando nos visitan, ellos pueden dar una bendición para nosotros como barrio, como estaca, como ciudad, como pueblo. Y esto es lindo. Pero nosotros debemos tener por nosotros mismos una relación con Dios en la que yo le pido las cosas. Ahora, tal era la situación con los egipcios, que ahora ellos, los egipcios, apuraban a los israelitas. Como ya se va, vaya, y les dieron muchos regalos y les dieron muchas cosas y asuntos para sus viajes y un montón de cosas. Y les dijeron, tengan, vayan. El versículo 36 dice específicamente, y Jehová dio gracia al pueblo ante los egipcios, y éstos les concedieron lo que pedían. Así ellos despojaron a los egipcios. Esto no debe entenderse como un robo o algo así, sino que yo me imagino este dolor de perder familia, de perder hijos, que debe ser terrible. Podría haber hecho que los egipcios hablando del pueblo, no del faraón, se ensañen en contra de los israelitas o que pretendan matarlos también, vengarse o alguna cosa así. Pero aquí vemos cómo su corazón, lo que Dios hizo con su corazón en ese momento, hizo que ellos ayudaran a los israelitas a prepararse para su viaje y a que se vayan rápido. Y es interesante cómo funcionan las cosas de Dios. Ahora, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Bastante tiempo. Por algo se habla de que estas dinastías de faraones no conocían a José. Y lo conversamos ya bastante hace un par de semanas, no voy a abundar en eso. El manual de instituto dice que en la historia se trata de encajar este número, de ver qué cuenta o a partir de cuándo es, y no es consistente la información histórica que existe. No se puede decir si fueron en total 430 años exactos a partir de que llegó José a Egipto, a partir de que murió José, a partir de que llegó Jacob, a partir de que llegaron los israelitas, a partir de inclusive, hay algunos que dicen que eso cuenta el periodo en el que Abraham estaba en Egipto. Entonces no hay como una idea exacta, específica, histórica. No sabemos qué abarca exactamente estos 430 años. Pero pensaba yo qué tan importante puede ser. A mí no me obsesionan estos números de la historia. Nos basta con saber que vivieron varias generaciones. Ahora, otro dato interesante que encontré yo en el manual de instituto es que se cuenta a los varones aptos para luchar y se dice que eran no sé cuántos cientos de miles. Basado en el cálculo de cuántos de estos varones aptos existían para la guerra, para la lucha, para pelear, para hacer un ejército, se calcula que más o menos, esto es una estimación, el pueblo de Israel sería de unos 2 millones de habitantes. Era un pueblo grandísimo y ahí, cuando yo aprendía eso pensaba en wow, para Moisés eso tiene que haber sido bien difícil, conducir a tremendo pueblo, a todos ellos con sus posesiones, con su ganado, hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, todo tipo de personas.
Y aún se dice que en el camino ellos iban aumentando en pueblo porque se contrataba personas para que den servicio de alguna u otra manera. Y de estas personas que venían de otras partes y que se unían a la caravana, se cuenta que los que de ellos recibieran la circuncisión pasaban a ser parte del pueblo de Israel, que es más o menos como ahora. Si alguien se bautiza, bueno, es parte de la iglesia de Jesucristo. Y con esto hemos llegado al capítulo 13. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Cuando yo estaba leyendo esto, estaba recordando cosas que aprendí hace muchos años, siendo un muchacho en seminario y estudiando estas cosas. Y recordaba, que había algo más. Yo recuerdo que finalmente esto no fue así. Y fui a revisarlo otra vez en el manual de instituto y de hecho sí, hay un cambio que se hace más adelante. Inicialmente Dios pide a todo primogénito para que sea para el servicio de Dios. Y como dice aquí, mío es. Y todo primogénito de los animales también, incluso, mío es. Yo estaba pensando, claro, este es el diezmo o la forma de diezmo que tenían en aquella época, de alguna manera primitiva, pero existe ya. Y lo que se cambió, como fue más adelante, es que ya no era cada primogénito de todas las tribus, sino que los levitas, los varones descendientes de Leví, fueron los que se consagraron como sacerdotes. Todo levita era sacerdote, y en adelante, cada vez que se habla de los sacerdotes, se dice sencillamente los levitas. Ahora, algo interesante que viene de allí es que ese es el origen de uno de los nombres del sacerdocio arónico. Se lo llama sacerdocio arónico o levítico, o sea, de Leví o de los levitas. El sacerdocio arónico comprende las ordenanzas básicas del evangelio, no las bendiciones mayores, e incluye la predicación del evangelio y otras llaves de ese tipo. Las ordenanzas menores, usualmente, o exteriores, se les llama también. Las bendiciones más grandes se quedarían para el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, no quiero hablar mucho de esto porque más adelante vamos a conversar mucho más acerca de estos temas. Vamos ahora a los versículos finales, 21 y 22 del capítulo 13. Dice lo siguiente: Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. De día, la sombra; de noche, la luz. Así lo cantamos, mis queridos hermanos y hermanas. Y pensar en lo que significa ello. Vimos cómo, a través del estudio en la parte 1 y la parte 2, todos los milagros que hizo Dios para ayudarlos a salir, a ser librados a este gran pueblo, este pueblo gigante, inmenso, increíble. Como les dije, aproximadamente 2 millones de personas. Se hizo todos estos milagros, pero una vez que salieron no fueron abandonados. No solo que iban con profeta a la cabeza, sino que Dios mismo iba delante de ellos. Sombra durante el día para que pudieran andar y luz en la noche. Esto me hace pensar, Dios nos protege a nosotros de muchas maneras. Y según la situación, de día la sombra, de noche la luz. Cuando pienso y medito en esto de noche la luz, me hace pensar, la mayoría del tiempo, cuando uno está tranquilo en casa de noche, estudiando las escrituras, es cuando viene la luz. Es cuando vienen estas ideas a nuestra mente, a nuestro corazón, es cuando se nos ilumina. Pensaba yo en el día, si hay mucha luz y uno hace los ojos así porque no puede ver, esta sombra nos cubre de tal manera que nosotros podemos abrir claramente los ojos y podemos ver. Una vez que ellos fueron librados, fueron guiados por revelación y tenían un profeta frente a ellos para
abrir sus ojos para que ellos puedan ver, para que puedan andar, para que puedan continuar. Aprendimos lo que costó y costó liberarlos. Y nosotros entendemos actualmente lo que costó librarnos a nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, todavía no se termina la historia de Moisés. Hay cosas que tenemos que conversar. La próxima semana vamos a hablar de algo muy interesante, de un gran milagro y de una profecía cumplida. Nos veremos ahí. Conmigo será hasta la próxima.